Y seguimos en Agro y algo más, arrancamos el segundo bloque con lo prometido, hablamos de clima, obviamente el tema que seguramente en cada uno de los hogares de los productores agropecuarios se habla hoy, porque sabido es, y lo venimos siguiendo en el programa, todo lo que está pasando y quienes están en contacto con nosotros, siempre está a disposición para charlar del tema, lo usamos ya casi como un integrante más del staff de Agro y algo más, hablamos del hombre de clima del INTA Marco Juárez, Álvaro Andreucci. Hola Álvaro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por atendernos como siempre, Álvaro. Bueno, el tema está planteado. Arranca por donde quiera, porque yo no Sí, entiendo nada. A ver, uno que no sabe nada de clima, que a mí la sequía me agarró sin campo y esas cuestiones, eh, explícame de arranque una cuestión que es básica. Después hablamos técnicamente de clima. Truenos, rayos, relámpagos, y no hay lluvia. Ya pasó Marco Juárez y está pasando ahora, está tronando. Yo estoy acá adentro, escucho el trueno afuera, feliz de la vida, salgo afuera, no hay una gota. ¿Por qué se produce ese fenómeno? mirá, bueno, las condiciones acá en Roca son diferentes. Pasa lo mismo que allá, pero alcanzó a mojar la superficie del suelo. Hubo una precipitación así muy leve, de las que van a ocurrir, de las que suelen ocurrir en esta época, porque en realidad ahí comienzan a aumentarse las probabilidades de ocurrencia de lluvias, ¿no? Se dan con condiciones de estas, Marcelo, donde tenemos inestabilidad o posicionado algún centro de baja presión, algo que genere condiciones inestables. Y además tenemos poco cambio en la temperatura. Venimos teniendo desde la jornada del sábado en adelante, y lo que se espera para esta semana, poco cambio en las temperaturas, por ende, poco registro de lluvia, pocos fenómenos de tormenta. Claro. Hubo en el otoño y en el invierno jornadas así como las de hoy, inestable, con lloviznas, y ahí aparece la figura de lluvias aisladas. Los pronósticos empiezan a dar lluvias aisladas, pero porque se generan estas mini condiciones de mal tiempo que donde empiezan a aumentar las probabilidades porque es probable que ocurra una tormenta o una lluvia, pero no se registran acumulados importantes, mucho menos para el agro. Claro. Eh, Nosotros estamos transitando un periodo de 4 meses sin registrar precipitaciones superiores a 2-3 milímetros. Ahí me detengo, Álvaro, porque tenés una placa para que vayas explicando que el director recién ponía en pantalla y que la volvemos a poner, la anterior, el director, que tenía que ver con lluvias. Ahí Ahí está, está. periodo sin lluvia en Marco Juárez. Listo, yo para analizar un poco desde abril hasta ahora y mostrar ahí las dos estaciones del año, otoño e invierno, con el faltante ahora de estos días de septiembre para que termine el invierno, mostrar que las columnas son los acumulados de lluvia promedio que tiene Marco Juárez, perdón, la línea es el acumulado de lluvia promedio, ahí en el eje de la izquierda se ven la cantidad de milímetros, y las barras, con las barras intentamos mostrar el acumulado de lluvia de este año, ¿no? Particular, de este 2020 Claro. para mostrarles que en abril ocurrieron dos eventos de lluvia, uno de 20 milímetros y uno de 70, sumó un acumulado de 90 milímetros inferior a la media, y a partir de ahí, de los meses de mayo, junio, julio, agosto, que finaliza hoy, cero acumulado de lluvias para ese cuatrimestre. Es un faltante de agua importante, porque si sumamos los promedios de ese cuatrimestre estarían faltando entre 100 y 150 milímetros en una cuestión de tiempo, ¿no? Situándonos en la salida de la primavera, estamos con un faltante de agua otoño-invernal, por ponerle un nombre. Ujú. Y la otra placa la compara justamente lo que vos estás Claro, diciendo con las lluvias históricas. la otra es comparativo con las lluvias históricas, pero ya desde todo el año. Si analizamos el año, ahí le podemos mostrar a la comunidad que en enero y en febrero llovió bien, hubo buena recarga. Marzo llovió igual que la media, y ahí empieza a mostrar lo que mostraba la otra placa, ¿no? Cómo descienden las precipitaciones a cero hasta el día de la fecha. Y por ahí es importante, Marcelo, mencionar que si bien ese impacto de falta de lluvia estuvo en los cultivos de otoño-invierno, ahora, ya a esta altura, empieza a complicar la campaña gruesa o el inicio de la siembra de maíz, principalmente, que es un cultivo que por ejemplo, el año pasado, productores de la zona han empezado a sembrar en esta fecha, alrededor del 28, el 30, el 2 de septiembre. Y bueno, esa intención de siembra está demorada por una principal limitante, que es la falta de agua, la falta de humedad en los primeros centímetros del suelo.
Bien, en un rato vamos a comparar el tema de las heladas, que también es importante para esta época, pero quiero preguntarte por el futuro. Ahora yo estoy escuchando, viste, tenemos acá obviamente el techo de chapa, el superior, y tenemos para el tema de la acústica, se siente como si diluviara, vos salís y exagera, pero está lloviendo, Marcos Claro. Juárez. ¿Para qué o qué tenemos que esperar en el futuro, por lo menos lo que dicen los pronósticos? Bueno, arranquemos por el corto plazo. Hoy elaboró el informe del Instituto de Clima y Agua de Castelar, mostrándonos una semana para todo el sudeste cordobés, una semana inestable, fría, sobre todo las condiciones de poca amplitud térmica. Se esperan temperaturas para la semana de 2, 3, 4 grados como mínima y valores que no superarían los 14, 15 grados hasta el jueves. Eso, que no haya cambio en las temperaturas, indica que no va a haber lluvias importantes. ¿Se podría explicar, Marcelo, diciendo que hay pocas probabilidades de que llueva poco? No sé si... Sí. En realidad hay bajas probabilidades, 40-50% es bajo, y que los acumulados no sean grandes, así que comenzamos septiembre todavía con esta racha. Si lo analizamos, hay una plantilla que muestra la quincena, la primera quincena de septiembre tampoco habría lluvias importantes, y por ahí es lo más preocupante, y a partir de ahí empiezan a desvirtuarse los modelos, pero indica que podrían desarrollarse lluvias en la segunda quincena de septiembre. De las importantes, con acumulados que el agro necesita, ya no para la zona sudeste de Córdoba, sino estaríamos hablando para toda la zona núcleo en general. Y esas reservas tan importantes de agua que había, ¿te acordás que hablábamos en un comienzo, cuando tratábamos de analizar la campaña del trigo? Inclusive en este programa lo hemos hablado extensamente con el ingeniero Eduardo Farías. ¿Cómo está esa cuestión que tiene que ver con las napas, con la reserva, con la posibilidad, ya para futuro, además de lo que tiene que ver con el trigo, como hablaste vos con el tema del maíz? Y bueno, la anomalía esta que te comentaba de la mala distribución de las lluvias, ya hablando también de un periodo seco prácticamente o llegando al histórico, a algo que es una anomalía muy marcada, eso en conjunto con lo de las heladas, que ahí te lo meto lo de la tercera diapositiva, al haberse concentrado y haber habido muchos días con heladas, hizo que haya muchas jornadas despejadas, de lo que son los días post-heladas. Eso aumentó la demanda atmosférica, ha habido mayores tasas de evaporación o de pérdida de agua que lo que ingresó, porque sabemos que no ingresó agua por precipitación. Por ahí la principal complicación es que los cultivos de invierno se hicieron sin agua prácticamente, no se pudo incorporar fertilizantes porque no hubo chaparrones en los meses donde se aprovecha para hacer esa tarea. Los verdeos o lo que son pasturas también están sufriendo por la misma condición. Y lo que condiciona también la salida a la primavera, porque, como vos decías, el agua útil o lo que está viendo abajo es, por ahí tenemos agua, o depende mucho de los ambientes a dónde está la napa, pero en todas las realidades de todos los lotes está faltando humedad en los primeros centímetros, que es donde necesitamos poner en contacto la semilla para arrancar con la gruesa, ¿no? Y me parece a mí, y esto es algo personal, ya está complicando el inicio de la campaña gruesa en nuestra zona, y por ahí me parece también lo más importante, que estamos en un mes bisagra, saliendo a la primavera, y donde nos agarra, nos complica el periodo seco las dos campañas. El director escuchó helada y le clavó la placa. Ahora analizamos las heladas agronómicas 2020 versus heladas históricas, que es la placa que estamos viendo ahora, y muestra un julio y un agosto que tuvo muchas heladas, ¿no? Ahí está. Mostrar eso, Marcelo, el corrimiento del frío, que en rojo, para distinguirlo, el rojo es el acumulado de heladas 2020 y el azul es el promedio. Por ahí mostrar que no hubo heladas en abril este año, que mayo y junio estuvo por debajo, pero que la alta concentración de heladas fueron en los meses de julio y agosto, y eso implicó que las tasas de evaporación estén más altas, por ende, por eso la explicación de que la falta de agua... Claro. Está siendo la clave de todo, básicamente. Aunque es mínimo, pero ¿se puede registrar por lo que dice lo histórico en septiembre y en octubre heladas? Sí, porque primero tenemos el mes de septiembre, que durante las 3 primeras semanas todavía son consideradas heladas invernales, ¿no? Porque caen dentro de la estación invierno. Y a partir de ahí, a partir del 21 de septiembre en adelante, hasta, no me acuerdo bien la fecha, pero hasta entre el 15 y el 20 de octubre, se establece un periodo que se denominan heladas tardías, pero sí que pueden ocurrir, sobre todo
teniendo en cuenta que en los últimos años viene helando en septiembre y en octubre, y que bueno, eso sería ya otra adversidad climática, que es la helada tardía en el mes de septiembre, en octubre, y ha ocurrido una sola vez en Marcos Juárez en noviembre también. Mirá, qué bueno. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por lo que tiene que ver obviamente con toda la información. Seguramente a lo largo del año te estaremos requiriendo para ver cómo va evolucionando toda esta cuestión que tiene que ver con la meteorología, que como siempre explicamos, ustedes los especialistas lo deben saber, pero viste la gente te dice, al final los meteorólogos me dijo que iba a llover y no llovió. Y son fenómenos naturales que cuestiones que no maneja el hombre pueden influir para cambiar absolutamente todo el pronóstico que pueda tener una estadista, ¿no? Tal cual, tal cual. Cuando vos arrancaste el bloque, pensé en eso. Vos decías, la variable, vamos a hablar de la variable climática, y es la única que el productor no maneja. El resto vos lo ves, mercados, puede hacer tomar decisiones de distinto tipo, de manejo, productivas o de negocio, pero la variable climática es la variable a la que pone en juego o en jaque toda la producción o el periodo del ciclo de los cultivos. Abrazo grande, Así que querido. gracias a vos por el espacio. Dale, abrazo, chau. Ahí estaba Álvaro Andreucci, el hombre del clima del INTA Marcos Juárez, bueno, charlando un poco del tema, sin lugar a dudas, a esta hora, con el tema productivo en la República Argentina. Pausa, ya venimos con más.